Ahora sí, en directo vamos a hacer la transmisión de esta charla que tiene que ver con los supermercados. No me refiero a las marcas, ¿eh? No me refiero a ninguna marca de supermercado en concreto, sino que me estoy refiriendo más bien a, a esos lugares donde podemos encontrar distintos productos y según el producto que sea, entonces nosotros podemos tener intención de comprar o no. Es extraño a veces encontrarnos con una gran cantidad de productos espirituales. Voy a llamarle productos espirituales para entendernos un poquito de qué va. Y entonces también, por supuesto, no confundir la espiritualidad con los productos espirituales. Esto es bastante importante, más de lo que parece. Hoy en día, con los medios de comunicación que tenemos, es muy fácil encontrarnos con planteamientos supuestamente espirituales que nos están vendiendo, bueno, de todo. Y cuando digo vendiendo, lo digo desde un punto de vista de puro marketing. Es decir, nos están diciendo, mirad, tengo un producto que os puede ir muy bien, con el que podéis autoconoceros o conocer a los demás, podéis trascender vuestra vida, podéis mejorar, incluso podéis ser felices y en algunos casos incluso creo que prometen la iluminación en un curso de fin de semana. No está mal, no está mal. Pero tenemos un problema con la manera en la que nosotros gestionamos las necesidades, porque las necesidades se basan en una necesidad, valga la redundancia, de encontrar cosas que nos satisfagan. De hecho, la sociedad actual está basada mucho en la búsqueda de la satisfacción constante. ¿Qué me ofreces que me guste? Y claro, como hay una variedad tan grande de cosas que ofrecer, pues yo me estoy basando más en lo que me gusta, mucho más que en lo que realmente me hace falta. De entrada tenemos una cierta distorsión de lo que realmente nos hace falta. Alguno dirá, no, 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 yo tengo clara, o yo tengo claro, qué es lo que me hace falta. Miremos nuestra vida. Por ejemplo, nuestra vida habitual, ¿cuántas cosas de las cosas que tenemos y usamos todos los días son realmente necesarias para nuestra vida? ¿Cuántas cosas de las que hoy estamos disfrutando en la vida son necesarias para vivir bien? Si a lo mejor nos dieran una vida más sencilla, más simplificada, sin tantas necesidades supuestas, sin tantas cosas que me harían falta para ser feliz, quizás seríamos mucho más felices de lo que somos ahora, teniendo más posibilidades de elegir. Hay muchas cosas en nuestra vida que no son tan necesarias. Sin embargo, en la sociedad en la que estamos nos lo venden como necesario. Necesitamos mejor ropa. Necesitamos un estilo determinado. Necesitamos tener una estética determinada de nuestro cuerpo físico. Necesitamos tener cosas para ser. Imaginaos. Necesitamos tener, no sé, buena ropa o una buena propiedad o tener muchos amigos para ser. ¿En serio? ¿Ser significa tener? Claro, en cuanto nosotros tenemos muchas cosas, sean amigos, objetos, experiencia, vida interesante, ¿qué es lo que ocurre? Que más o menos los demás nos reconocen como alguien interesante. Y claro, ¿qué es lo que buscamos normalmente? El reconocimiento. Ser reconocidos nos lleva a estar satisfechas y satisfechos. Buscamos muchas veces el reconocimiento de los demás para estar satisfechos y satisfechas. Necesitamos entonces consumir diferentes experiencias, objetos y situaciones para creer que llegamos a algún lugar en el cual seamos felices. Pero eso sí, no solos en la montaña, sino en un lugar, a ser posible, conectado a las redes sociales donde podamos decir que somos felices. Y que nos den muchos likes para que nos reconozcan que somos felices, por ejemplo. Esta es la base del consumismo, entre otros muchos factores que hace que tengamos una vida demasiado llena de cosas, de experiencias,
demasiados productos que supuestamente nos van a dar felicidad y confundimos la felicidad con la satisfacción. Hay muchos productos que nos dan satisfacción, por supuesto. ¿Eso es malo? No, no estoy diciendo que tener satisfacción hasta cierto punto sea malo. La satisfacción hasta cierto punto sirve para construir una personalidad social que nos permita pues una convivencia sana con otros seres humanos. El problema es cuando exageramos la necesidad de satisfacción, confundimos esa exageración de la satisfacción con la búsqueda de la felicidad y a partir de ahí entramos en dos territorios. El puramente materialista y el supuestamente espiritual. El materialista está claro, ¿no? Ah, ¿cómo encuentras satisfacción? Bueno, me voy de fiesta, me voy de excursión, me voy a disfrutar del mundo. Algunos se van a aspectos más lúdicos y otros aspectos más tóxicos. Pueden ser drogas, duras, plantas, medias, intermedias, como queráis. La cuestión es que yo busco entonces una satisfacción evasiva. Intento evadirme de qué. Me intento evadir de la falta real de felicidad que no comprendo, confundo con satisfacción y no hago más que buscar satisfacción. Modelo que cultural y educacionalmente ya nos enseñan, lamentablemente, en muchas escuelas y que nosotros reproducimos en nuestra sociedad porque así está montada. ¿Consecuencia de esto? Bueno, mucho sufrimiento. Sufrimos. Porque la satisfacción constante crea una adicción y toda adicción nos lleva a la insatisfacción. Normalmente en el budismo se le llamaría dukkha, insatisfacción, que a veces se confunde también con sufrimiento. La insatisfacción viene por la necesidad constante de buscar satisfacción. Y ahí viene entonces el kit de la cuestión. Nosotros estamos o buscamos la espiritualidad ¿para qué? ¿La estamos buscando para satisfacer nuestras expectativas? ¿Estamos buscando la espiritualidad para satisfacer la fantasía que yo me he montado con la espiritualidad? ¿Busco la espiritualidad como un sistema de evasión de mi vida porque no estoy conforme con mi vida? ¿Busco la espiritualidad para sentirme que estoy en una clase especial, first spiritual first, ¿no? O first spiritual class? ¿Estoy en un nivel superior? ¿Por qué estamos realmente buscando la espiritualidad? Y en esta duda casi existencial de muchas personas, bien intencionadas, entramos entonces en el supermercado sin darnos cuenta. Porque lamentablemente, sobre todo a través de estos últimos años, se ha multiplicado eh, la cantidad de tiendas que te venden productos fabricados expresamente no para conseguir la felicidad, sino para satisfacer nuestras expectativas. Y estamos en el lío. Ya nos hemos liado. Ya está. Claro, la primera cuestión que te dicen es, no, bueno, es que claro, un camino tradicional, es que son muy viejos, ¿no? Ya están descontextualizados. El taoísmo, eso ya hace muchos siglos que pasó de moda. El budismo, eso también ya no tiene moda, es demasiada religión. El shintoísmo, bueno, eso es muy raro, japonés. Bueno, pues entonces, no sé, la cábala, bueno, eso es demasiado esotérico. El hermetismo, la alquimia, bueno, eso ya es de la Edad Media. Dame algo nuevo. La primera, ¿eh? Dame algo nuevo. Entonces te viene uno y dice, no te preocupes. Yo tengo la meditación cuántica del séptimo cielo. Y dices, hostia, eso no lo he oído nunca. Eso es nuevo. Y sí, sí. He recopilado las tradiciones taoístas, sintoístas, budistas, hinduistas. He conseguido un producto, por supuesto, conectado con la ciencia puntera. Y yo soy el único que es capaz de enseñar este producto. Claro, cuando alguien escucha esto, sobre todo si es un buen vendedor o vendedora, ¿qué le ocurre a nuestra necesidad de satisfacción? Vamos, voy corriendo. Bueno, y además, no al módico precio de, no, al precio estratosférico que haga falta, porque aunque me pongan un precio estratosférico y altísimo,
cumple la fantasía o la expectativa que yo tengo sobre lo que debería ser un camino espiritual. Ya nos hemos montado en el lío. Ya está. De esto, lleno. Y cuando planteas un camino espiritual desde el punto de vista tradicional, no viejo, sino tradicional, significa que ha sido contrastado durante unos cuantos siglos, sino miles de años, siempre sale la misma etiqueta. No, eso es viejo, eso es religioso, eso ya no, eso ya ha pasado de moda. Necesito algo más moderno. Ni os imagináis, muchos de vosotros quizás lo conozcáis, pero la cantidad de científicos de primer nivel que están una vez al año, cada 2 años, por ejemplo, teniendo reuniones con el Dalai Lama o con el Karmapa o con grandes maestros de meditación budista, donde están sacando unas conclusiones asombrosas sobre lo que es capaz de hacer un practicante que medita según el método budista. Os lo digo al menos desde el ángulo que yo conozco. Y cómo llegan a la conclusión de que los métodos que está utilizando, por ejemplo, la práctica del Dharma, que es el camino o el método budista, son extremadamente sofisticados y se componen de una psicología biológica de extraordinario poder transformador, no solo de la mente, sino también del propio sistema nervioso o el cuerpo. Lo cual sorprende mucho porque te están diciendo que incluso la ciencia más vanguardista está contrastando con cierto éxito la veracidad o falsabilidad de la práctica budista meditativas, de los yogas y de los sistemas que está utilizando el budismo. Y a los practicantes budistas, a los que lo conocen esto, les sorprende agradablemente. Y dices, bueno, ya que la religión actual suele ser la ciencia, o se toma la ciencia como si fuera una religión, creo en ella, o yo creo en lo que dice la ciencia, pero en lo otro no creo, bueno, pues que coincidan en la visión de que hay metodologías que llevan a una realización espiritual, ya va bien, ya está bien. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la práctica budista, el camino espiritual es un camino de transformación profunda, no solo psicológica, no solo conductual, no es solo una transformación fisiológica, psicológica, conductual, es una transformación mucho más profunda, trascendente o metafísica. Mientras que desde el punto de vista de la ciencia, todas esas técnicas son transformaciones psicológico-conductuales, biológicas, que permiten pues una interacción social mucho más sana. El caso es que sea por una razón o por otra, finalmente, un camino espiritual realmente te libera del modelo de estar buscando siempre la satisfacción. ¿Qué es lo que queréis? ¿Queréis aprender solo aquello que os gusta porque creéis que hacer lo que os gusta os va a llevar a la trascendencia? ¿Os va a liberar realmente de las preocupaciones, de los problemas y de esa constante necesidad de buscar la satisfacción y que cuando no la encuentras, me siento frustrada, frustrado y me llevo a buscar otra cosa que me satisfaga? ¿Queremos realmente liberarnos de este mecanismo adictivo que utiliza no solamente eh, emociones, no solamente conductas, sino también procesos neuroquímicos, especialmente la dopamina, que te originan una dependencia casi fisiológica a ciertos procesos consumistas? ¿Prefieres eso? ¿Quieres liberarte de esto? Si realmente estás buscando algo genuino y auténtico, te va a liberar de eso. Pero liberarte de eso no va a ser agradable. ¿Conocéis alguna persona que tenga una adicción a alguna droga? Si conocéis alguna, preguntadle, ¿qué ocurre cuando intenta dejarla? ¿Y qué resistencias tiene cuando la deja? Y preguntadle si está de buen humor o no. Y las consecuencias de esto. Y preguntadle si hay lucha interna o no. Por supuesto. ¿Hay resistencia? Por supuesto. Toda adicción genera una resistencia, ya no solo psicológica, sino también biológica en ello. Y un camino espiritual te pone a prueba precisamente en ese territorio. Y un camino espiritual, por lo tanto, como te pone a prueba, no es necesariamente agradable, como esperaríamos según el ego cree.
la espiritualidad es todo agradable, todo va bien, todos estamos flotando, todos estamos en un estado de gracia. ¿Qué gracia me hace? Todo es bonito. No es verdad. Esto que os estoy diciendo, todo es bonito, todo va bien, vais a mejorar, vais a ser felices, esto es una venta de un producto. A eso se le llama materialismo espiritual. Estoy cogiendo simplemente palabras, conceptos, incluso técnicas espirituales, les estoy poniendo un lazo, te lo estoy vendiendo y estoy siguiendo el mismo patrón de venta de aquel que está vendiendo enciclopedias o vende coches o vende cualquier producto normal de la calle. Estoy siguiendo exactamente el mismo patrón de venta. Aquí tienes el producto, consúmelo. Cuando lo hayas consumido, tengo más y te voy a estar alimentando para que estés siempre feliz. Es decir, siempre satisfecha y satisfecho. ¿Nos damos cuenta? Muchas veces no. Alguno dirá, bueno, a ver, ¿cómo me puedo dar cuenta? No es una cuestión de ser más inteligente. No es una cuestión tampoco de tener mayor cultura. Es una cuestión de cuestionar, de no conformarse y de investigar. Investigar las fuentes de aquello que te están presentando. A ver, ¿quién es el personaje que me está planteando el producto? 2. ¿Qué reconocimientos tiene? 3. ¿Qué experiencia tiene? 4. ¿Cuáles son las fuentes que utiliza? Las originales, no su producto. ¿De dónde ha salido su producto? Quinto, ¿qué efecto tiene ese producto que está vendiendo en el entorno? Es decir, otras personas, observando qué otras personas y el efecto que tienen. Todo esto significa pensamiento crítico, significa tener criterio para tener una distinción y que por mucho que me estén vendiendo, tengo que investigar, contrastar y comprobar aquello que me venden. Sí o sí. Y dirás, bueno, pero eso no lo haces con, por ejemplo, el Dalai Lama. Por supuesto. Si el propio Dalai Lama nos pide cada día que estemos siempre ahí vigilando, no, cuestionando cualquier cosa que diga, porque en el budismo, por ejemplo, no existen los dogmas, no existen las creencias ciegas, lo que existe es la propuesta que debe ser confirmada o rechazada por el practicante según su experiencia. Punto, no hay más. Eso me da mucha libertad. Cosa que no ocurre con los productos del el materialismo espiritual. ¿Qué ocurre con estos productos? Mira, primero, yo tengo el mejor producto. Los demás no valen mucho. Segundo, mi producto es incuestionable. No se puede investigar. Es así porque lo he creado yo y soy el mejor. Tercero, no hay nadie más que lo haga igual que yo. Cuarto, debe hacerse lo que yo diga. No así de directo, pero casi casi. Y quinto, finalmente, págame y no pienses mucho. Tú sigue el método. Bueno, y no estoy hablando de sectas. No estoy todavía hablando de sectas. Esas ya se les ve más el plumero, ¿no? Se les ve más el tema. Estoy hablando de muchos de estos vendedores y no lo digo desde la falta de respeto. Lo estoy diciendo también desde el respeto. Si quieren vender algo, que lo vendan. Son libres de venderlo. Lo que sí es extraño es que te vendan aquello que realmente no es, vistiéndolo de algo que realmente no es. Ahí deberían cuestionarse si lo que venden es auténtico o no. Hay quien se lo cree, aunque sabe que en el fondo no lo es. Y fijaos, no se habla mucho de ello. En la actualidad hay poca gente que hable no desde la falta de respeto, insisto, porque en ningún momento estoy intentando atacar a nadie, sino que lo hago desde la lógica, desde la observación y desde la constatación de que esto está siendo toda una ola que está haciendo mucho daño a gente bien intencionada, que no está buscando eh, digamos, la salvación, pero tampoco se pueden llegar a imaginar que en el territorio espiritual, entre comillas, pues sean manipulados o engañados. Y así está ocurriendo hoy en día.
Por eso, en el territorio espiritual deberíamos tener un criterio parecido al que usamos cuando vamos a la tienda de turno. ¿Cuál es nuestro criterio? Primero, observamos el producto. Cuando lo observamos, vemos las variaciones del producto que hay. Vemos de qué está compuesto el producto, la durabilidad, la fecha de caducidad, la composición. Bueno, digo en general. Ya sé que hay muchos que no lo miran, pero bueno, estoy diciendo cómo lo haríamos, ¿no? O cómo debemos hacerlo. Y finalmente, cuando sales con el producto, ves la repercusión del producto, ¿no? En cuanto a si te sientes bien o te sientes fatal. Imaginad que compramos una prenda que está muy bonita en la tienda, te la pones, pasa por al lado un amigo y te dice qué mal te queda. Ese día se te hunde la prenda y dices, bueno, me cae fatal, a mí también me cae fatal y finalmente lo que tú creías que era una cosa bien bonita, acabas pensando que es bien fea porque a los demás no le gusta. Es decir, el producto realmente tampoco era muy consistente, ni tampoco era tan real como yo me había imaginado. Lo mismo que haríamos cuando seleccionamos una tienda, deberíamos, lamentablemente, hacerlo con todos los productos que nos presentan a través de las redes sociales, de las campañas de marketing y de todas las cosas que ocurren en nuestro mundo en la actualidad. Claro, alguien dirá, bueno, los verdaderos practicantes no se anuncian en las redes. Bueno, no es del todo cierto. Claro, seguir con el ejemplo de la Dalai Lama o del Karmapa, claro que son buenos y verdaderos practicantes. Lo que ocurre es que estos practicantes, claro, son figuras públicas y por lo tanto, claro que aparecen en las redes sociales. El hecho de que aparezca alguien en una red social no significa que sea bueno o malo. Lo que tenemos que hacer es investigar quién está saliendo. Hay personas, por ejemplo, que están ofreciendo caminos espirituales muy potentes o con consistencia, pero apenas se conocen aunque estén en redes sociales. Y otros que tienen supuestos productos espirituales que son la red, que además tienen cientos de seguidores y que de verdad, en cuanto ves el producto dices, bueno, pero si esto se cae, esto no sirve para casi nada, solo para sacar dinero, lamentablemente. Entonces necesitamos contrastar, verificar, investigar, estar seguros y el efecto, lo más importante, el efecto que te produce a ti. Si yo estoy en un camino espiritual en el cual me dicen, mira, el primer año vas a pagar esto, el segundo esto y el tercero esto. Por cierto, cada vez más. Espera un momento, ¿aquí qué pasa? Además, en el primer año te vamos a dar un premio y te vamos a dar un diploma conforme estás en el nivel 14. En el segundo año en el nivel 16 y en el tercer año en el nivel 20. Espera un momento, a ver un momento. ¿Y por qué me dan los niveles así? Porque en mío te dirán, porque es un camino gradual. Y eso es cierto. Hay muchos verdaderos caminos espirituales que son graduales, porque hace falta una graduación en la enseñanza verdadera. Pero aquí están usando la graduación de las enseñanzas como una partición de las enseñanzas de la cual sacar partido en cada una de las particiones. Esta vale tanto, esta vale tanto, esta vale tanto y no sé por qué siempre vale más. Al final no es más que un producto seccionado, vendido a trocitos y que finalmente al final no te lleva a ningún sitio, más que a la necesidad de seguir buscando niveles superiores para ver qué es lo que me van a enseñar. ¿Qué crea esto? Adicción. Nada más. Necesito siempre llegar al siguiente nivel. Y cuando ya has llegado, te ofrecen otro. Hostia, ¿hay otro? Sí, y cuando has llegado, otro. Y dices, bueno, pero esto, ¿y cuándo acaba? Dices, uy, bueno, te examinaremos. Depende del examen. Cuando te hayamos examinado, te daremos nota. Y no sé por qué nunca se saca la suficiente nota. Ya, suena ridículo. Mirad así, como os lo estoy explicando, claro, es un poco muy por encima, suena ridículo, pero de verdad que conozco un montón de personas decepcionadas, eh, que están sufriendo muchísimo o que han sufrido muchísimo con este tema, que han hecho un esfuerzo económico importante y lo han perdido, y que finalmente siguen teniendo las mismas preocupaciones, la misma ansiedad,
el mismo estrés y que siguen sufriendo con la vida y que no han conseguido liberarse de esa necesidad de estar buscando siempre algo que les dé finalmente la satisfacción completa. Por eso, en este territorio que es muy complicado y difícil para nosotros, alguno dirá, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues claro, si me lo venden muy bien, mirad, hay varias pautas. Por ejemplo, una pauta que nos tiene que hacer pensar mucho. Os pongo un ejemplo económico para que os hagáis una idea, ¿no? En nuestro centro, en Searcholing, pues un curso de fin de semana que puede costar, mm, la organización del curso puede llegar a costar 70 euros, 75, 80 euros, por ponerlo muy lejos, a veces 60. ¿Con eso qué se paga? ¿Una enseñanza? No, la enseñanza no tiene precio. Lo que estamos pagando es mantener un local, las instalaciones que hay, los gastos que se producen, lo mínimo para seguir manteniendo la actividad de un centro. Ahora, os digo, me puedo encontrar con cursos que no tienen nada que ver con el budismo, por cierto, la mayoría de cosas rarísimas, y mirad que llevo años estudiando e investigando en mucho territorio espiritual, cosas rarísimas que es que de verdad se las sacan de la manga y resulta que ese curso de fin de semana puede valer 500 euros o 500 dólares o 600 y hay gente que lo paga y te quedas a cuadros y dices, bueno, ¿esto qué está pasando? Y fijaos cómo va la trampa. Muchos piensan que mientras más caro, más bueno es el producto. Hasta ese punto llega el consumismo en el materialismo espiritual, donde catalogamos la espiritualidad por lo caro que es el producto. Fijaos en la medida, estamos en el territorio espiritual, estamos metiendo una medida puramente material para valorar el nivel de espiritualidad de lo que nos están presentando. Hasta ahí estamos llegando en la actualidad. Y esto hay que decirlo con claridad, con respeto, pero con claridad. Ya está bien de tomar el pelo a la gente. Es que hay alguno hay algún camino espiritual que se considera el único y el verdadero. No es verdad. Hay distintos caminos espirituales genuinos, auténticos, que son verdaderos. ¿Y por qué son distintos? Porque somos millones de personas con estructuras psicológicas, conductuales, culturales y educacionales distintas. Y por lo tanto hay corrientes orientales o corrientes occidentales que pueden encajar mejor con unos o con otros. Depende de la estructura educacional, cultural, conductual y emocional de la persona que se acerca a un camino espiritual. De tal manera, no es que haya uno que supera a los demás, sino que hay distintos que pueden dar soluciones a la manera en la que nosotros planteamos la espiritualidad, pero ya no solamente por nuestra expectativa egoica, sino porque vamos a valorar mucho cómo nos transformamos, cómo transformamos nuestra vida y cómo poco a poco, lentamente, vamos liberándonos de aquello que nos hace sufrir, es decir, de la búsqueda constante de satisfacción. Y esta es otra pauta importante en la espiritualidad. Y es que la espiritualidad genuina, a mí me toca hablar, por supuesto, del contexto budista, no es rápida, no es inmediata. No puede ser que alguien, salvo una excepción cada 1000 años, por un tema de karma, vaya a un curso de fin de semana y llegue prácticamente a la iluminación. No funciona así. Y para que veamos un poco el tema de cómo funciona, imaginaos un hábito. Creo que todos los que estáis viendo esta pequeña charla os daréis cuenta. ¿Sois conscientes de lo que cuesta cambiar un simple hábito? No sé, el hábito de levantarte por la mañana y el primer pie que toca el suelo es el derecho o el izquierdo, por un tema de superstición. Llevas 20 años haciendo lo mismo y ya te dicen, no, no era el pie izquierdo, es el pie derecho. Cámbiate el hábito. Si cambiar un simple hábito de conducta cuesta tanto, ¿os imagináis cuánto cuesta cambiar un hábito estructural, conductual, psicológico, trascendente, espiritual?
Y van algunos y me dicen que en un fin de semana lo consiguen. Porque se ahorran todo el trabajo gradual y entran en un estado cuántico estado debe ser, que consiguen finalmente llegar a la iluminación o llamadle como queráis. ¿Va en serio? En cierto modo es como si nos volviéramos locos, ¿no? Es una locura este mundo ya, es que ya hasta, bueno, obviamente estamos en el mundo de la posverdad, ¿no? Ahora cualquier mentira, mientras la estés repitiendo, puede parecer verdad. Pero debemos mantener un criterio finalmente de investigación de las cosas. No podemos quedarnos con la superficialidad, con el fast food espiritual. No podemos pretender que la rapidez con la que comemos, la rapidez con la que consumimos, se deba mantener en un territorio donde la rapidez es el peor enemigo real de auténtico crecimiento en la transformación profunda y en la búsqueda de la verdadera espiritualidad. Pero a nuestro ego le encanta pensar que puede ser todo rápido. Nos gusta tanto, lo que no queremos es esfuerzo. Como nos diga alguien, mira, te va a costar, no sé, 2 o 3 años de práctica. Yo, no, ¿dónde vas? Mira, el otro día estuve en un curso de fin de semana y el siguiente me voy a otro y al siguiente me voy a otro. En 3 fines de semana consigo lo que tú me dices en 3 años. Digo, oh sí, venga, pruébalo. Y luego hablamos. ¿Vale la pena dejar de perder el tiempo? Sí. El problema es que el marketing actual y los vendedores a los que me hago referencia son especialistas en encontrar nuestras vulnerabilidades, nuestras deficiencias, y aprovechan nuestra vulnerabilidad emocional o psicológica o nuestra deficiencia justo para presentar a aquello que queremos oír. Esto se parece mucho a los políticos, ¿no? Más o menos. Bueno, aquello que queremos oír. No os preocupéis. Vais a dejar de sufrir. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Pasado mañana. Hostia, ¿tanto? Bueno, a un módico precio te lo dejo para mañana. Hostia, qué bueno. Vais a dejar de sufrir, además, sin esfuerzo. Mira, aquellos de allí se tiran 20 años meditando. Tú, con 3 días, ya has llegado. ¿Qué elegiríais? ¿El camino difícil o el fácil? ¿El rápido o el lento? ¿Qué elegiríais? Normalmente, el rápido, el fácil. ¿Qué es absurdo? O sea, por mucho que queramos o que al poco que pensemos, veremos que es completamente absurdo querer llegar en una sesión a lo que otros llegan en 15 años. Es literalmente absurdo, pero vendemos nuestro criterio a cambio de la comodidad de sentir que quizás sea posible conseguirlo. Eso es la degeneración del sentido espiritual. Eso es la degeneración o deformación de la auténtica espiritualidad, que necesita tiempo. No porque nos quiera fastidiar los métodos espirituales que requieren tiempo, sino porque los métodos espirituales que requieren tiempo han sido puestos a prueba durante muchos siglos y mucho tiempo y se han dado cuenta de cómo funciona la estructuración espiritual auténtica y genuina, donde no se trata de conseguir que el individuo esté todo el día satisfecha y satisfecho porque todo le va bien. Se trata de liberarle de la necesidad de buscar constantemente la satisfacción. Y esa libertad a muchas personas, hasta incluso diciendo que la buscan, les da miedo. Porque es un debate actual. Muchos prefieren la seguridad. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefieren la seguridad de lo que va mal antes que la inseguridad de aquello que podría ir bien. Pero claro, tengo que hacer el esfuerzo para que vaya bien. ¿Queréis realmente realizar un camino espiritual genuino? ¿Sí o no? Sí, vale.
Pero ¿qué estáis buscando con el camino espiritual? ¿Qué estamos buscando realmente? ¿Buscamos satisfacer a mis expectativas egoicas? Ya no es un camino espiritual. ¿Buscamos estar cómodas y cómodos? Solo eso. Ya no es un camino espiritual. ¿Buscamos la infelicidad? Tampoco es un camino espiritual. ¿Buscamos la incomodidad? Tampoco es un camino espiritual. ¿Buscamos el desapego y la indiferencia? Tampoco es un camino espiritual. ¿Queremos apagar las emociones y los sentimientos? Tampoco es un camino espiritual. ¿Queremos dejar de ser humanas y humanos o humanes? Tampoco es un camino espiritual. La genuina espiritualidad es la reconstitución del ser humano en toda su dimensionalidad, no en el sesgo egoico con el que vivimos todos los días, no en la personalidad y el constructo social que siempre está autolimitado por las normas, la cultura, la educación, la expectativa y la necesidad de buscar la constante satisfacción. La verdadera espiritualidad es una auténtica revolución porque rompe o deconstruye todos los sistemas de control, liberándote finalmente incluso del propio instrumento que te lleva a ello. Por eso también la espiritualidad real requiere un gran coraje, una gran honestidad, porque ya no te conformas con el autoengaño o el engaño de otro o de otra. Y un gran coraje y sobre todo una perseverancia extraordinaria. Porque sé que puede durar años. Y aún así voy a apostar, pero no desde la ceguera, voy a apostar desde el criterio, desde el pensamiento crítico real, investigando, cuestionando, comprobando, dando un paso atrás, 5 adelante, parando, volviendo a intentarlo. Es decir, la prueba constante del método, poner a prueba el método, sin dogmatizar, sin aceptar a priori, solo cuando ya tengo la experiencia. ¿Queréis un camino espiritual, sí o no? ¿O preferís algún producto del ultramarinos o del supermercado? Hay muchos y muy bonitos. Algunos con luces de neón, otros con luces cuánticas y otros casi sin luces, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué es lo que preferimos? Por eso, por ejemplo, el Dharma plantea como objetivo final liberarnos de la ignorancia. ¿Qué es para el Dharma la ignorancia? No es el nivel cultural que nosotros podamos tener. La ignorancia tampoco es el nivel de inteligencia que podamos tener. La ignorancia en el budismo, en el Dharma, es la distorsión autolimitante con la que nos percibimos y la distorsión limitante con la que percibimos todas las cosas, las relaciones, las personas, los fenómenos, los sistemas, todo eso que te lleva a esa limitación, eso es lo que nosotros denominamos ignorancia. Por lo tanto, ¿queremos liberarnos de la ignorancia, sí o no? Entonces elijamos un método que vaya justo a la deconstrucción de los sistemas autolimitantes y no al mantenimiento de los patrones limitantes como son los productos del materialismo espiritual. Hagámoslo bien. Intentemos de verdad no solo satisfacer nuestra expectativa, nuestra necesidad. Vayamos incluso en contra de lo que nos gustaría a buscar lo que realmente puede llevarnos a liberarnos de todo eso. Que a veces coincidirá con lo que nos gusta y a veces no coincidirá con lo que nos gusta. Porque no es una cuestión de que me gusta o no me gusta. Es una cuestión de funcionalidad y objetivo último. ¿Cuál es tu objetivo para buscar la espiritualidad? ¿Tú qué quieres realmente? ¿Quieres evadirte de la realidad? Hay mil maneras, no hace falta que busques la espiritualidad material o el materialismo espiritual. ¿Quieres dejar de tener dolor o sentir que dejas de tenerlo?
Hay varias maneras también para dejar de sentir dolor y no por ello tampoco llegas a la liberación. ¿Quieres algo que te haga ser especial? Bueno, oye, hay muchos sistemas para sentirse especial, no hace falta entrar en el mundo espiritual. ¿Quieres sentir que eres única o único en el universo? Claro que lo eres. Pero ¿quieres además enorgullecerte de ello? Bueno, es que entonces eso ya es diferente. ¿Qué estás buscando? Digamos que antes de entrar en las preguntas y posibles respuestas, el planteamiento de hoy es, tengamos una mayor capacidad, mayor criterio para investigar eso que nos ofrecen, el origen, de qué está compuesto, cuáles son las fuentes, quién lo plantea, cuál es el recorrido de lo que se plantea, qué cualificación hay tanto de las personas como de los sistemas. Y si son de nueva producción, estos tienen que ser todavía mucho más investigados. Y cuando digo investigación, no me refiero a que lo pongáis en ChatGPT y le preguntéis qué es, porque eso no es investigar, eso es otra historia. Y tampoco en San Google. No estoy hablando de ir a Internet a investigar, hablo de investigación seria, es decir, fuentes que no hayan sido todavía digitalizadas, van muy bien. Todavía hay bibliotecas, sí, y todavía hay lugares donde hay productos físicos donde uno puede investigar las cosas en ediciones que no han sido transformadas, digitalizadas y algunas incluso cambiadas en la digitalización. Vayamos a cosas mucho más profundas y serias en esa investigación. No tenemos que hacer de golpe, pero hagámoslo poco a poco, más o menos, y vayamos sobre todo viendo qué efecto produce ese camino espiritual o ese producto que me están vendiendo, qué efecto produce en mí y en la interacción de mi persona con mi entorno inmediato, con mi familia, con mis amigos, con los conocidos, incluso con los desconocidos. ¿Qué efecto produce ese supuesto camino espiritual? Si nos vuelve más clasistas, mal asunto. Si nos aísla de nuestros amigos, nuestras amigas, porque no son del mismo parecer espiritual, mal asunto. Si nos hace, si nos aísla más de nuestra propia familia, mal asunto. Si nos hace perder una enorme cantidad de dinero, cuidado, mal asunto. Si vemos que realmente sigo teniendo esa sensación de infelicidad constante y cada día estoy de peor humor, mal asunto. La espiritualidad, claro, que al tocar aspectos negativos de nuestra vida puede hacer que surja en ti una sensación de malestar, pero es temporal y además es contrastable con el propio método o con la persona que plantea el método, porque sabe que cuando hay un método espiritual saldrán cosas buenas, malas, peores, grandiosas, mediocres, enormes o geniales, y lo acepta todo como parte del camino. En un camino falso solamente van a escuchar lo bueno, lo bonito y lo que pueda argumentar la validez de ese producto. Es decir, un simple sesgo de confirmación y una falta de pensamiento crítico para dirigirnos realmente en esta especie de selva amazónica, entre comillas, llamada espiritualidad o nueva espiritualidad. Así que tengamos atención, preguntemos, investiguemos, contrastemos y no nos dejemos llevar tanto por la necesidad de cambiar, por la necesidad de ser felices o por la simple necesidad de consumir aquello que nos gustaría consumir. Ser felices siempre, por ejemplo. ¿Se puede conseguir? Claro, pero insisto, no en plan fast food, no en plan espiritualidad rápida consumible. No estamos hablando entonces de la auténtica transformación. Para resumir, también, y en el aspecto de la felicidad, si hay algún camino espiritual que solo os vende la felicidad, también revisadlo. No es así. La espiritualidad lo que está intentando es que nos liberemos completamente de todos los factores que producen sufrimiento. Y un factor que hoy en día produce sufrimiento es la constante búsqueda de la felicidad.
y como no la estés buscando te mirarán raro. Y si la encuentras, te encontrarás que además se te va rápido y tendrás que seguir buscando. Es decir, es como tener una zanahoria delante y un burrito que va detrás de la zanahoria. Siempre la tiene delante, pero nunca llega a comérsela. Es muy parecido eso a lo que sucede muchas veces con los falsos caminos espirituales. En el verdadero, tú llegas a la completa libertad y una consecuencia colateral de la auténtica libertad es esa felicidad que anhelaba tu ego, pero que supera muy de lejos lo que tu ego esperaba. Ojalá os interese un auténtico camino espiritual. Y vamos ahora a las preguntas, si queréis, los que os habéis conectado en directo en este precioso día. Es el Año Nuevo Tibetano, Caballo de Fuego. Feliz Losar a todos los que os habéis conectado y a los que os conectaréis también. Es el 18 de febrero, cuando se celebra el Año Nuevo Tibetano. Y adelante, si tenéis preguntas, pues estaré encantado de interactuar también con todos. Ujú. Bueno, hay, hay, hay dos matices. Por ejemplo, la felicidad es un producto, no es así. Estoy diciendo que nos venden la felicidad como un producto. Pero la felicidad en sí misma no es un producto. Antes lo comentaba, es una consecuencia de un proceso de liberación. Entre otras muchas consecuencias donde te humanizas a un nivel espectacular. Digamos que ahora somos seres humanos con minúsculas, como muy sesgados, como muy pequeños, como muy autolimitados por muchos factores. Aquí hablaríamos incluso de factores del karma. Y por otro lado, la espiritualidad se vende como un producto. No es un producto, se vende como un producto. ¿Qué ocurre con las nuevas generaciones? Tienen un enorme acceso a una gran cantidad de información, pero claro, falta la regulación de la información. Esto significa entonces que las nuevas generaciones, si hay algo donde pueden poner mucha fuerza y mucho interés, es en el pensamiento crítico. Eso significa intentar siempre cultivar la curiosidad y la investigación como puntos fundamentales de cualquier persona que realmente quiere descubrir. Yo no puedo estar aceptando, por ejemplo, lo que se dice en Internet porque lo dice Internet. Esto está ocurriendo con la gente más joven, claro. Entonces lo que tenemos que intentar, por ejemplo, los padres o los amigos, es al menos jugar a que existen otras posibilidades que no sean lo que dice Internet. No obligarles a quitar Internet, sino a regular la información que surge de Internet, a contrastar lo que dice Internet. Mira, Internet dice esto. Mirad un fenómeno muy habitual hoy en día. Resulta que hay padres que empiezan a estar en segundo plano o ninguneados porque hacen más caso a ChatGPT que al padre. Oye, tengo un problema, ¿sabéis? En vez de hablar con los padres como antes se hacía, cuando se podía y quien lo hacía, ahora le preguntan a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial que está programada justamente para contestar lo que quiere escuchar el otro, le contesta. Ya lo tenemos. ¿A quién hacen caso? A la inteligencia artificial. Y dices, ¿y cómo reviertes esto? Regulando, no censurando. Cuando alguien dice voy a regular algo, la primera crítica es, ah, mira, ya quiere censurar. No estoy hablando de censura, sino que estoy hablando de regular. Ahora, podemos hacerlo de dos maneras. Una, habría que estudiarla. Regular desde las instituciones. Cuidado. Dos, la más interesante. Regular desde mi sentido común, desde el criterio
Por eso tenemos que cultivar en los padres el criterio para enseñar cómo usar el criterio por parte de los hijos. Esa es la parte fundamental. Y dirás, bueno, esto ya lo hacen en la escuela. No, en la escuela están para aprender el currículum escolar, pero para usar el criterio, es decir, el pensamiento crítico, quizá en algunos casos, hasta que no se llega a la parte universitaria, no se hace así. Incluso ahí habría que ver cómo y de qué manera. Entonces, por eso los padres juegan un papel importantísimo y la educación juega un papel importante para cultivar el pensamiento crítico. ¿Qué dice el pensamiento crítico? Regula la información. Tú mismo, con tu sentido común. Si yo estoy dando credibilidad absoluta a lo que dice Internet y no busco otras fuentes de información, estoy sesgando la información. El sesgo de confirmación precisamente se basa en reforzar solo aquello que confirma mi idea, no en buscar ideas contrarias, solo la mía. Eso es un sesgo. Y ese sesgo me lleva a cometer errores. Entonces, a los adolescentes, antes de la adolescencia, tenemos que preocuparnos en educar en las casas, más que en la escuela, el pensamiento crítico. ¿Para qué? Para usar la inteligencia artificial con criterio, para usar Internet con criterio. Pero como todo en la vida, para usar cualquier cosa con criterio y no colgarme de lo que digan solo las instituciones. Porque también hay que poner criterio en lo que dicen las instituciones, por si acaso. Criterio, 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 criterio. ¿Sabéis qué ocurre? Que el criterio requiere esfuerzo. Ah, y yo no quiero esfuerzo. Yo quiero que me lo den todo hecho. Y otro problema que hay con esto en concreto es, ¿cómo puedo enseñar a mis hijos el criterio si eso requiere tiempo? Porque yo no tengo tiempo. Porque la mayoría del tiempo lo dedico a qué? A intentar ganarme la vida para llegar a final de mes. Ya estamos otra vez con un sistema social que consume el tiempo de las personas, del tiempo que se debe dedicar a las familias y lo único que tienen esas familias es pensar que lo que deberían estar haciendo ellas ya lo hacen en la escuela. Grave error, no lo hacen en la escuela. No lo hacen en la escuela, no lo hace la familia. ¿Dónde queda el criterio entonces? Pues según la suerte de cada uno. Ya. ¿Y ahí qué ocurre? Pues lo que ocurre, lo que estamos viendo. Inconsistencias constantes, claro. ¿Cuál es finalmente su recurso? Como la familia no tiene tiempo porque tiene que, si tiene suerte, trabajar para llegar a final de mes, ¿de dónde sacan el tiempo? No lo tienen. Menos mal, tengo la IA, ya me contesta a ella. Y si le medio funciona, ya le da más credibilidad a la IA. Y los padres luego, claro, no tienen tiempo porque tienen que trabajar, pero no tienen tiempo para educar y se encuentran en la diatriba. ¿Y ahora qué hago? ¿Veis? Por eso hay que tener una visión de conjunto de todo esto. En el budismo a esto le llamamos samsara. El samsara crea todas estas disonancias, crea todas estas cuestiones que nos llevan entonces a un estado increíblemente de sufrimiento y de frustración. Mirad cómo tenemos la sociedad, ¿no? Tenemos enormes cantidades de información, estamos tan saturados, los sentidos están tan saturados de tanta información que muchas personas incluso ya se bloquean y se quieren ir a otros lugares y dejar de estar en Internet y desconectarse de los móviles. Claro, con razón, estamos hiper mega saturados. Y la sobreexcitación informativa, ¿dónde actúa? ¿Sobre qué actúa? Sobre elementos neuroquímicos como la dopamina, que es el elemento que cuando se exagera no te permite aprender más, sino que crea adicción. El clásico y típico sistema y patrón con el que las drogas duras o blandas actúan sobre el individuo. Pero fijaos, aquí ya no es una droga exógena, sino endógena. La propia parte neurológica actúa como un procesador de dependencia. ¿Y todo por qué? Por el propio sistema. Vale, yo entonces apuesto por un camino espiritual que me permita liberarme, no destruir, sino liberarme de esa dependencia, de ese sistema. Y para eso tengo que cultivar el pensamiento crítico, sin ninguna duda. Y vamos llegando al final de esta pequeña charla. No sé si aquí tenemos alguna pregunta en concreto y si no, pues
vamos acabando, que llevamos, por ejemplo, casi una hora y sabéis que cuando hay un vídeo como este que dure más de una hora, ya casi no se ve. Bueno, no se ve casi el final. Preferimos vídeos de 2 o 3 minutos que son más consumibles. Pero bueno, si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena. Más o menos la idea es ver todo el desarrollo de la charla si es posible. ¿Sí? Una pregunta muy concreta, ¿cómo reconocer un verdadero camino espiritual? Vale. Primero suele ser lento. Segundo, no cumple con todas las expectativas que tú te has planteado. Tercero, no te promete llegar al final y ser completamente feliz. Cuarto, te ofrece un método contrastado no durante estos últimos 15 años, contrastado normalmente por siglos de recorrido. Siguiente, un camino espiritual no depende única y exclusivamente de una sola persona que lo originó. Tú puedes estar tranquilamente con un maestro, una maestra, un maestre, estarás, claro que sí, pero siempre con la libertad de poder contrastarlo con otras muchas fuentes, maestras, maestros, maestres de cualquier tradición, de la tuya, de la otra, con total libertad, sin pensar que eres la mejor o que es lo mejor. Son esas pequeñas pautas las que me pueden introducir mejor en un genuino camino espiritual. Y como siempre hacemos, al final de estas charlas, dedicamos el mérito. Que todo lo que tenga que ver con el Dharma, porque hemos hablado mucho del Dharma, aun con un lenguaje actualizado, que beneficia a todos los seres sin excepción. Esa es la propuesta. Muchas gracias por vuestra atención, ya sea en directo o en diferido, y ojalá estas pequeñas enseñanzas sirvan para tener más criterio, al menos para encontrar un auténtico camino espiritual y sobre todo si lo llegáis a encontrar, perseverad mucho. Nos vemos. Hasta la próxima charla.